La vagina pornográfica. No solo la vagina ha perdido algo de su magia, los hombres que interaccionan con la vagina también la están perdiendo en parte. Está claro que la plétora de vaginas a su disposición está volviendo algo locos a algunos hombres, lo cual no tiene nada de positivo. La pornografía, que en la actualidad está presente en todas partes, provoca, según parece, que el cerebro masculino se le crucen los cables. Un problema creciente para la vagina y en general para toda la vida de la mujer a la cual esa vagina pertenece. Lo constituye el hecho de que la pornografía afecta a los hombres neurológicamente y lo hace en su detrimento. Existen pruebas de que la pornografía habitúa a muchos hombres a aburrirse con las joyas de la diosa, los múltiples gestos y caricias que el sistema nervioso autónomo de la mujer necesita, y a saltarse esa etapa preliminar. El sexo normal ya no resulta lo suficientemente estimulante para muchos hombres, que son usuarios asiduos de pornografía. Esto explica la tendencia a la penetración anal, a menudo violenta, y el clímax anal como objetivo del acto sexual. Empecé a darme cuenta del problema sistémico en que este hecho se estaba convirtiendo cuando en un periodo de un par de meses di 2 conferencias en 2 campus universitarios de características muy diferentes entre sí. Di unas conferencias en una facultad de la Universidad Estatal de Massachusetts, considerada liberal y permisiva. Un mes después di una conferencia, esta vez en una circunspecta y sumamente religiosa Universidad Mormona del Medio Oeste. En el campus había una fuerte presión social en el sentido de que las chicas permanecieran vírgenes hasta el matrimonio. Para poder mantener relaciones sexuales, los chicos del campus las inducían al sexo anal, para que así pudieran preservar su virginidad. No estoy estigmatizando el sexo anal practicado voluntariamente por adultos que saben lo que hacen, pero existe una creciente y sustancial prueba de que la omnipresencia y la facilidad de acceso a la pornografía contemporánea aleja de las caricias y estímulos que excitan a las mujeres, que degrada la imagen de la vagina y destaca a menudo la penetración violenta. Incita al tipo de práctica sexual que aumenta la insatisfacción sexual y emocional de las mujeres. Esta insatisfacción se puso de manifiesto en el Estudio Nacional acerca de la satisfacción sexual de la población americana entre 1997 y 2004. El contacto de los hombres con la pornografía y también cada vez más de las mujeres se ha incrementado de manera exponencial y se puede decir que no se ha vuelto a medir de manera significativa desde el informe HIT sobre la sexualidad femenina. La satisfacción sexual de la mujer y su sinceridad acerca de sus necesidades sexuales han disminuido. ¿Podemos encontrar alguna conexión entre ambos hechos? Si tal como sugiere el estudio de Daily Mail, mencionado más arriba, en un grupo aleatorio de 100 parejas, el 85% de los hombres cree que su pareja femenina ha tenido un orgasmo, aunque solo el 61% de las mujeres lo haya alcanzado realmente. ¿Podría darse el caso de que la pornografía, con su exagerada y teatral
presentación de la respuesta sexual femenina pudiera estar llevando a muchos hombres a malinterpretar las situaciones de su propia vida íntima? Aquí el peligro radica no solo en que el consumo masculino de pornografía puede afectar a la percepción de los hombres de los signos de deseo sexual, excitación y satisfacción de las mujeres durante el acto sexual. La pornografía, además, parece que crea un problema serio, aunque menos obvio, para las mujeres heterosexuales. Es una prueba de que en general la masturbación crónica ante imágenes pornográficas desensibiliza a los hombres. A muchas mujeres le parece que actúan de forma irracional cuando instintivamente reaccionan contra el consumo de pornografía por parte de sus parejas, especialmente desde el momento que nuestra cultura adopta respecto al consumo de pornografía una actitud de relájate y goza, o de es inocua, o de es positiva. Le añade chispa a la vida sexual. Pero lo cierto es que datos recientes demuestran que el efecto acaba siendo exactamente el contrario. La pornografía disminuye la virilidad masculina y se ha confirmado que verla puede resultar potencialmente adictivo para muchos hombres vulnerables a este tipo de respuesta adictiva en general. Una vagina heterosexual feliz requiere, como es obvio, un hombre viril. En la actualidad, la idea general es que lo que sucede en el cerebro masculino mientras un hombre se masturba frente a imágenes pornográficas es un asunto estrictamente personal que no concierne a nadie más. Pero neurobiológicamente, lo que sucede en el cerebro de un hombre en ese momento puede tener efectos negativos sobre su cuerpo y como consecuencia llegar a afectar también al cuerpo y cerebro de su pareja femenina. Las mujeres no se equivocan cuando reaccionan de manera instintiva, a menudo mostrando celos contra el interés de su compañero por la pornografía, puesta que esta es realmente, a nivel neuronal, una rival destructiva para la mujer y para las capacidades sexuales de su pareja. Es posible que cuando mayor sea la tendencia del hombre a masturbarse ante imágenes pornográficas, menor sea al final su vigor sexual consigo mismo o con su amante. En el año 2003 escribí un ensayo sobre el mito de la pornografía, donde señalaba el hecho de que asesores y terapeutas sexuales observaban una correlación entre el incremento del uso de material pornográfico entre hombres jóvenes y sanos y el aumento de casos de impotencia y problemas de eyaculación retardada en los componentes de ese mismo grupo. Estos jóvenes que carecían de motivos orgánicos o psicológicos para tener problemas con su virilidad presentaban, según los informes de sus médicos y terapeutas, disfunciones eréctiles y a menudo dificultades para alcanzar la eyaculación o total imposibilidad para alcanzarla. La hipótesis entre estos expertos apuntaba al hecho de que el consumo intenso de pornografía estaba desensibilizando sexualmente a estos hombres. La base científica de dichas evidencias anecdóticas todavía no ha sido completamente establecida. Después de la publicación del mencionado artículo, recibí una auténtica y preocupante avalancha de correos electrónicos escritos por hombres angustiados,
que afirmaban que lo que yo había descrito en el artículo le estaba sucediendo a ellos. Se hallaban dominados por la angustia. Me contaban que con el paso del tiempo sentían cómo se incrementaba su necesidad de contemplar material pornográfico para poder excitarse sexualmente, hasta un punto que llegaba a ser imprescindible. Tenían la sensación de que ya no contaban con la opción de decidir si utilizaban o no la pornografía para ese fin y se enfrentaban con crecientes dificultades en la cama a la hora de mantener relaciones con sus novias o parejas, a pesar de haberse sentido previamente muy atraídos por ellas. Esos hombres representaban un segmento de población perfectamente normal y sin ningún prejuicio ni objeción ideológicas, contrarias a la pornografía ni a su uso. Tampoco participaban en ninguna cruzada en contra de ella. Simplemente sufrían y tenían miedo. Lo que más me chocó de estos correos electrónicos fue la sensación de pérdida de la capacidad de elección que muchos de ellos transmitían. Se diría que se hallaban sometidos a los efectos de un hechizo maligno. A menudo se trataba de mensajes de hombres que, por otro lado, parecían controlar perfectamente la mayoría o todos los aspectos de su vida y que me transmitían su sensación de hallarse a merced de alguna fuerza que dominaba su vida y sobre la cual no podían ejercer ningún control. Desde la publicación de mi artículo, los nuevos datos sobre el efecto de la pornografía en el sistema de gratificación del cerebro masculino se han incrementado en gran número, lo cual ha contribuido a explicar el estado de insatisfacción sexual comunicado por los autores de los correos electrónicos y más concretamente la insatisfacción provocada por su pérdida de virilidad. Masturbarse frente a imágenes pornográficas da lugar a corto plazo a un incremento de la dopamina en el cerebro masculino, lo cual durante un periodo de 1 o 2 horas mejora y eleva el estado de ánimo de los hombres y les hace sentirse bien en general. Ese efecto funciona a través del mismo circuito neurológico que, por ejemplo, el uso de cocaína o el juego. Pero al igual que la cocaína o la ruleta, también la pornografía puede activar una conducta adictiva, por lo menos cuando se convierte en parte de lo que el doctor Jean Faust describe como un tipo de respuesta TOC, trastorno obsesivo compulsivo, de masturbación crónica, inducida por la pornografía, que como los investigadores han descubierto, no es un fenómeno tan fuera de lo común. Todo esto puede sonar a lenguaje victoriano, pero los científicos que investigan la adicción a la pornografía han descrito la masturbación crónica de tipo TOC como aquella en la que los hombres se sienten inducidos a masturbarse repetidas y sucesivas veces, hasta llegar a perder interés en otros aspectos de su vida y a perder su capacidad para dominar su necesidad de ver pornografía en el contexto de una masturbación compulsiva. A este cuadro podemos añadirle el hecho de que algunos hombres y mujeres nacen con lo que aquellos que se dedican a tratar la adicción a la pornografía denominan agujero de dopamina. Sus cerebros no producen satisfacción con la misma eficiencia que otros cerebros, así que tienen muchas más posibilidades de convertirse fácilmente en adictos extremos a la pornografía y a otros estimulantes. Esta situación puede convertir en impotentes
a hombres que padecen de esa vulnerabilidad o provocarles eyaculación retardada después de una persistente masturbación inducida por la pornografía. En otros casos, esa misma conducta puede afectar al control del impulso sexual. Algunos desafortunados individuos pueden padecer ambos problemas de su regulación inadecuada de la dopamina. Como en cualquier otra adicción y por razones neuroquímicas, resulta muy difícil para un adicto el dejar de adoptar ciertas conductas, aunque sean muy autodestructivas, si le permiten acceder a la satisfacción inmediata. Un hombre afectado por un procedimiento descompensado de la dopamina y que se masturba crónicamente frente a imágenes pornográficas puede convertirse con mayor facilidad que otros en adicto a redes de chat de contenido sexual o involucrarse en otras formas de conducta de las cuales se siente avergonzado y que desearía tener bajo control. Pero mucho más serio en términos de lo que estamos tratando aquí es el hecho de que los que se sirven de estímulos pornográficos para masturbarse pueden llegar a desarrollar problemas de habituación sexual y de pérdida de sensibilidad que les provoquen dificultades para tener y mantener erecciones o problemas de eyaculación. Cuanto mayor sea el número de vaginas a las que pueda acceder de manera inmediata con un simple clic en un formato en línea, mayor será su grado de habituación a este tipo de estímulos y menor su capacidad para dedicarse a la lenta y paciente labor de los estímulos preliminares que las mujeres requieren para conseguir orgasmos profundos. El aumento de la necesidad de estimulación para obtener el mismo nivel de excitación justifica la tendencia de la pornografía a presentar imágenes cada vez más y más extremas. Las imágenes relativamente suaves, ligeras y de ritmo calmado de películas para adultos de los años 80 han dado paso a redes pornográficas que satisfacen los deseos mayoritarios de presenciar escenas de sexo considerablemente violento. La causa de alguno de estos cambios de contenido puede ser una actitud de nuestra cultura, en general más abierta respecto al sexo y menos imbuida de juicios morales acerca de la vida sexual de los individuos que en otras épocas. Pero parte del aumento de las imágenes extremas tiene que ver, de acuerdo con la ciencia, con la creciente y general disminución de la sensibilidad entre los consumidores de pornografía. La naturaleza de TOC de la masturbación crónica inducida por la pornografía implica que la próxima ocasión en la que un usuario de material pornográfico contemple de nuevo la imagen que lo excitó la primera vez, se sentirá menos excitado. Por eso las imágenes tienden a ser cada vez más extremas. Han pasado de mostrar una relación sexual consentida por dos miembros de la pareja en la postura del misionero a presentar una escena violenta. El cerebro masculino ha evolucionado en un contexto en el que la visión de mujeres desnudas o copulando era extremadamente raro y se accedía a ellas tras arduos esfuerzos que convertían la experiencia en algo sumamente excitante. El aumento de la respuesta de la dopamina se producía ante una mujer real, con la que se estaba a punto de mantener relaciones reales, tras un largo cortejo que elevaba los niveles de dopamina. En la página web yourbrainonporn.com podemos acceder al seguimiento científico sobre el consumo y la adicción de la pornografía
y podemos conocer los resultados de investigaciones que demuestran que provoca en el cerebro reacciones similares a las causadas en el cuerpo por la comida basura. Gary Wilson presentó, por su parte, un resumen de su investigación sobre la pornografía y los problemas sexuales masculinos en una conferencia TED. El gran experimento porno. La ciencia demuestra que con la activación de la dopamina y la segregación de opioides, los hombres usuarios de pornografía establecen con ella un fuerte vínculo. Marnia Robinson escribe, tal como el psiquiatra Norman Deutsch, dice, en el cerebro que se cambia a sí mismo, los adultos no se hacen a la idea de hasta qué punto la pornografía remodela sus cerebros. Sus pacientes le expresan dificultades cada vez mayores para sentirse excitados por sus parejas sexuales reales, ya sean sus novias o sus esposas, a pesar que las consideren objetivamente atractivas. Intentan convencer a sus amantes para que se comporten como estrellas porno y se muestren cada vez más interesados en follar, entendiéndolo como opuesto a hacer el amor. La humanidad está llevando a cabo un experimento incontrolado a gran escala, cuyos resultados aún no conocemos. Sin embargo, aumentan las pruebas de que habrá que pagar un precio por esta nueva situación. La vagina pornográfica producida en masa y de acceso inmediato es con respecto a la vagina real equivalente a los alimentos altamente procesados y transgénicos, con respecto a la comida orgánica o de cultivo lento, y tiene efectos negativos paralelos en el consumidor. Deberíamos tratar el dilema de los hombres modernos, inducidos por la gran industria a una conducta adictiva en relación a la pornografía, con más empatía que rechazo. Casi nadie ha advertido a los hombres adecuadamente sobre los problemas que puede acarrear para su virilidad y menos todavía para su libre capacidad de decisión. Introducir en su entorno neurológico esta apremiante e incesante corriente de imágenes. Los hombres que me escribieron acerca de su adicción al porno y los consiguientes problemas de impotencia no eran monstruos, eran maridos y novios angustiados, que amaban a sus parejas y que no soportaban el sufrimiento que les estaba provocando, y se sentían avergonzados al darse cuenta de su propia deficiencia sexual. Después de escribir en 2011 un nuevo artículo sobre el tema del efecto adictivo del porno en el cerebro masculino, recibí numerosos correos electrónicos remitidos por asesores de institutos e internados en los que se expresaba su preocupación y me pedían más información acerca de programas de deshabituación, ya que estaban observando casos de chicos adolescentes, cada vez más jóvenes, que presentaban una fuerte adicción a la pornografía, hasta el punto de que este hecho interfería en otros aspectos de su vida, como la escuela, los deportes o las amistades. En una conferencia que di en una universidad de Virginia en 2012, una estudiante afirmó que en su opinión la mayoría de los chicos que conocía ya eran adictos a la pornografía al terminar la educación secundaria en el instituto, y que como consecuencia las chicas eran víctimas de una fuerte presión para que aceptaran esa situación como una nueva normalidad. A todo esto hay que añadir todavía una complicación más. Los centros cerebrales que regulan la agresividad y el deseo sexual están cerca el uno del otro. Muchas de las mujeres que me han escrito o me han hecho confesiones acerca del consumo de porno por parte de sus maridos o novios no mostraban su disgusto,
tanto por las imágenes de mujeres desnudas de las películas porno, como por el trato degradante al que eran sometidas las actrices. Les costaba creer que su buena y considerada pareja masculina pudiera excitarse. Cuando los hombres ven continuamente imágenes que conectan el sexo con la violencia y con comportamientos degradantes, puede suceder que cada vez más se exciten con un sexo relacionado con violencia y degradación, lo cual también es aplicable a las mujeres. La vulnerabilidad frente a este tipo de desajuste límbico no es un defecto moral existencial de los hombres, tal como sostienen las escritoras feministas. A la mayoría de los hombres no les gusta, como norma, actuar con violencia o de manera degradante con las mujeres en la vida real. A muchos de los hombres que participan en la web de la comunidad de deshabituación con la intención de disminuir su adicción al porno mediante la ayuda y la comprensión de los demás, ni tan siquiera les resulta satisfactorio ese aspecto de sus fantasías masturbatorias. La potencial conexión entre el deseo sexual y la agresividad es un aspecto del cerebro masculino que las nuevas tecnologías están manipulando cínicamente para su provecho y a expensas de los propios hombres. Las mujeres heterosexuales se están adaptando a la invasión ambiental de pornografía creada según parámetros masculinos, al precio de sacrificar una parte de su propia riqueza sexual. Ya hemos visto que la masturbación inducida por la pornografía puede desensibilizar a los hombres con respecto a la vagina. Pero ¿acaso desensibiliza también a las mujeres respecto a su propia vagina? Estudios recientes así lo afirman. La masturbación femenina frente a imágenes pornográficas puede desensibilizar a las mujeres en relación con su propia vagina. Así me lo aseguraron también mujeres que se pusieron en contacto conmigo para comunicarme su propia experiencia con el porno y la masturbación. La consecuencia es que ya no respondían sexualmente a versiones más simples de imaginería erótica. También ellas necesitaban acceder rápidamente a las escenas duras e incluso violentas para excitarse tanto como en otros tiempos. Según estudios realizados en generaciones anteriores, se excitaban las mujeres frente a escenas que mostraban desnudos femeninos, besos, abrazos, caricias genitales. La respuesta sexual femenina se está adaptando al ritmo del porno para hombres, con los consiguientes problemas para su líbido y para su capacidad de excitación con estímulos sexuales de menor intensidad, y en detrimento de la sexualidad de ambos géneros y de su sentido de conexión mutua. Consulté con Faust acerca de los informes que me mandaron las mujeres en las que decían que también para ellas el uso del porno y de los vibradores está relacionado con la pérdida de sensibilidad. Faust me dijo que los vibradores desensibilizan a las mujeres al cabo de cierto tiempo, debido a un fenómeno natural de habituación. El propio sistema espinal se acostumbra a los mismos estímulos repetidos. Así es, la pornografía o los vibradores no ofrecen a las mujeres unos sustitutos neurobiológicos duraderos y equivalentes a un amante atento y dotado de capacidad de inventiva erótica. Ni tan siquiera sustituyen la propia autosatisfacción mediante una masturbación igualmente atenta e imaginativa. La tecnología está creando sus propios problemas. Existen aún aspectos más negativos mediante los cuales la pornografía distorsiona e interviene en la percepción de las mujeres respecto a su propia vagina.
La labioplastía o reconstrucción quirúrgica de los labios de la vagina es un nuevo y lucrativo negocio en el campo de la cirugía plástica. Es muy común que las vaginas de las diferentes mujeres presenten diferencias naturales en los pliegues y la disposición, e incluso en la simetría de los labios mayores y menores. Es muy común que estos labios no se parezcan ni remotamente al modelo estandarizado por las revistas y las webs pornográficas. En consecuencia, muchas mujeres perfectamente normales acaban pensando que sus labios vaginales son muy raros o incluso padecen alguna deformación porque son demasiado largos, demasiado intrincados o demasiado asimétricos. El doctor Basil Cocour, un hombre de firmes principios y reputado especialista en problemas del suelo pélvico, que realiza auténticas vaginoplastías acreditadas, legales y justificadas por razones médicas, así como reconstrucción del suelo pélvico, declaró en una entrevista que la cirugía del suelo pélvico sería la tendencia quirúrgica preponderante en el futuro. La media de edad de la población femenina está aumentando y cada vez más mujeres querrán recuperar las sensaciones sexuales positivas de su juventud y mejorar el estado de su suelo pélvico, algo posible a través de una operación de estiramiento de las paredes vaginales y de sostenimiento del suelo pélvico. Pero también resaltó que en los últimos años sucedía a veces que una paciente programada para una operación de suelo pélvico o bien una vaginoplastía le mostraba una foto de Playboy y le pedía también una labioplastía para que su vagina tuviera el aspecto parecido al de las modelos, incluso sin que hubiera ningún problema que justificara esa operación. El doctor está convencido de que la pornografía ha transmitido a muchas mujeres la idea irreal de cómo deberían ser sus vulvas. Y eso debido al hecho de que los labios vaginales simétricos y bien delimitados de las modelos pornos habían sido a su vez reconstruidos. Pornografía y analfabetismo vaginal. En una serie de conferencias que impartí para dilucidar la oposición entre la pornografía adictiva dirigida a los hombres y el discurso erótico oriental que hace hincapié en las joyas de la diosa, jóvenes de ambos sexos manifestaron con toda franqueza que la oleada circundante de pornografía les había provocado un cortocircuito, lo cual afectaba a su vida sexual y emocional. Dado mi conocimiento actual sobre la importancia del SNA femenino, me parece evidente que la pornografía pueda provocar también un cortocircuito en la respuesta orgásmica femenina. Los jóvenes que asistían a estas conferencias expresaban también claramente el hecho de que la imagen de la sexualidad femenina proyectada por la pornografía e incluso la imagen de la vagina en sí misma había tenido un acentuado efecto negativo en el conocimiento de las vaginas por parte de sus parejas masculinas y en su idea del comportamiento sexual ideal con las mujeres. La pornografía está convirtiendo a los hombres jóvenes en peores amantes y más concretamente les induce a manipular la vagina de un modo inadecuado o a ignorarla por completo. Aunque se supone que vivamos en una época de liberación sexual, quizás eso significa solamente más sexo desde el punto de vista cuantitativo o simplemente más imágenes de sexo, pero no necesariamente un sexo mejor o un sexo más libre. Es importante tener en cuenta
el hecho de que el mensaje transmitido a los chicos, generación tras generación, por hombres más expertos de su entorno cultural sobre el grado de satisfacción y habilidad necesario para satisfacer a las mujeres en la cama, se ha debilitado radicalmente desde mediados del siglo XX, cuando se extendió la presencia de la pornografía y cuando la educación sexual masculina ha pasado de ser un conocimiento transmitido a los jóvenes por hombres que les hablaban de sus propias experiencias con mujeres reales, a ser el actual modelo que se presenta en el nuevo contexto del mercado en masas. En Fanny Hill, libro escrito por John Cleland en 1748 y publicado entonces como pornografía, encontramos muestras constantes de las joyas de la diosa. Esta obra, considerada una guía para los hombres del siglo XVIII, les mostraba cómo excitar a las mujeres. En el libro, las descripciones de la vagina, tanto por parte de los hombres como de las mujeres, no podían estar más llenos de reconocimiento positivo. Ese lugar en mi interior, ahora en llamas, dice Fanny Hill al describir su propia vagina. El deseo sexual inflamó el centro de todos mis sentidos, los rizos de la deleitosa entrada, los labios completamente abiertos de ese canal sediento de placer. Una parte tan vital de mí, el pliegue crucial, la succión intensa, la glotona delicada, mi boca inferior. Este tipo de material erótico, sin pretensiones morales o literarias, destinado a excitar a un público masculino para alcanzar el orgasmo, un equivalente de la pornografía actual durante el siglo XVIII y principios de la época victoriana, sorprende por las muchas referencias que hace del modelo más natural a las joyas de la diosa. Aunque la vagina haya sido rebajada a aparecer públicamente, destinada al consumo erótico de los hombres, sigue siendo tratada con un alto grado de consideración. En estas novelas ilegales, publicadas anónimamente, las mujeres reciben continuamente besos profundos, sensuales, abrazos, caricias y mimos apasionados. Sus pechos y pezones provocan admiración. Sus vulvas son tocadas y penetradas con las manos, besadas y lamidas. Se las contempla y se las describe en términos elogiosos. Se presta atención a su progresiva excitación y sus orgasmos son objeto de una delicada y minuciosa atención. Aproximadamente un tercio de la descripción del juego erótico se concentra en las joyas de la diosa, y el ritmo con el que se despliega no convierte esa atención en el temido concepto de juegos preliminares, sino en una parte deliciosa y sensual del conjunto de la fiesta sexual con la que el autor se recrea todo el tiempo necesario. Los hombres, escribe Cleland, deberían cubrir a sus amantes de 1000 tiernas atenciones, caricias, confidencias, agotarlas con su imaginación erótica. ¿A qué formas, a qué refinamientos del placer no tendrán acceso? Cuando de resultas de bromas, cuidados, manipulaciones, juegos, movimientos lascivos hayan conseguido inflamar de deseo a la que es objeto de su pasión. Solo entonces le corresponderá culminar su propia satisfacción. Y la voz femenina de Fanny Hill confirma esa atención a la excitación femenina. Me besaba en todas partes, sin omitir ni mucho menos
las más íntimas y secretas. Sus caricias lujuriosas, tan exquisitamente azarosas y difusas, tan penetrantes en otras ocasiones, conseguían enloquecerme y abrazarme en una hoguera de pasión. Pero en porn.com encontramos muy pocas caricias de esas, que 260 años antes de la revolución sexual hicieron que Fanny Hill enloqueciera y se abrazara en la hoguera de la pasión. Los revolucionarios de los años 60, incluidos los defensores del material para adultos, presentaban la pornografía como una poderosa arma capaz de radicalizar a la sociedad. Pero una sociedad de masturbadores que en lugar de encontrar alegría y entrega en los brazos de la otra persona, prefieren las imágenes en la pantalla, al contacto real y personal. Consumen sexo como cualquier otro producto y modifican cada vez más sus conexiones cerebrales, vinculándolas a los píxeles. Es una población subyugada y de ningún modo liberada. No es extraño que el capitalismo corporativo avanzado, que no libera ni a los hombres ni a las mujeres, se muestre tan partidario de la pornografía y permita que ésta colonice tantos espacios públicos. Imágenes virtuales de desnudos que hubieran sido consideradas adecuadas para Playboy en los años 80, ahora pueden verse en los anuncios de Calvin Klein en Times Square. Hoy en día, los niños que viajan en avión ven escenas bastante explícitas y los pequeños ven todas las revistas pornográficas al pasar junto a los kioscos. A los padres les cuesta entender e instalar los filtros de Internet. Así pues, la pornografía se introduce en la imaginación de los menores y acaba filtrándose en sus aficiones principales. En realidad, los padres, al educar a sus hijos, no son libres de transmitir un modelo de conducta sexual distinto al imperante, ya que los niños han podido acceder antes y de una forma más gráfica a este modelo. Hay mucho dinero en juego, pero algunas de las razones por las que no se ha producido prácticamente ninguna reacción contra la colonización del espacio público por la pornografía, aunque hasta los 70 existirán en las comunidades activos debates sobre los límites del material obsceno, tiene que ver con el hecho de que la adicción a la pornografía sirve a los intereses del statu quo. La pornografía adormece a la gente, no solo en lo público y conceptual, también en lo erótico. Los conservadores han temido siempre el verdadero despertar de las personas, porque esa vitalidad erótica genera una fuerza capaz de llevarlas hasta otros tipos de resistencia, contra normas decadentes y contra la opresión provocada por rígidos conceptos políticos, sociales o de clase. Eros ha tenido siempre la capacidad de despertar de verdad a la gente, en lo físico, en lo político y en lo espiritual. La pornografía es en verdad una droga, pero una droga que lejos de liberar al individuo y acrecentar su imaginación y su capacidad para el placer, los disminuye. Sucede que el porno finalmente despoja al sexo de su esencia, es decir, de su espontaneidad. Los revolucionarios sexuales de los años 70 sostenían que la pornografía era una gran liberadora de la libido, una vía contra la represión sexual y una gran desmitificadora de la vergüenza con respecto al sexo. Pero lo que estamos descubriendo, y he aquí la ironía de las ironías, es que con el tiempo lo que consigue la pornografía no es incrementar la libido, sino disminuirla. Que su efecto en el falo
es finalmente inhibidor y depresivo, y que destruye el intenso potencial erótico de la vagina, lo cual implica también el intenso potencial creativo inherente a cada mujer.